nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Cordial saludo para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos a esta celebración eucarística. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con vosotros. Para que celebremos dignamente este encuentro con el Señor, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del profeta Joel. Así dice el Señor, alerta, vengan las naciones al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Mano a la hoz. Madura está la mies. Venid y pisad. Lleno está el lagar. Rebosan las cubas, porque abunda su maldad. Turbas y turbas en el valle de la decisión. Se acerca el día del Señor. En el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen. Las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sión. Desde Jerusalén alza la voz. Tiemblan cielos y tierra. El Señor protege a su pueblo. Auxilia a los hijos de Israel. Sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa, y no pasarán por ella extranjeros. Aquel día los montes manarán vino, los collados se desharán en leche. Las acequias de Judá irán llenas de agua, brotarán un manantial del templo del Señor, y engrosará el torrente de las acacias. Egipto será un desierto, Edom se volverá árida estepa, porque oprimieron a los judíos, derramaron sangre inocente en su país, pero Judá estará habitada por siempre, Jerusalén de generación en generación. Vengaré su sangre, no quedará impune, y el Señor habitará en Sión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos pregonan su gloria. Alegraos justos. Amanece la luz para el justo
y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del profeta Joel. El nombre de Joel significa Yahvé es Dios. Es un texto muy corto y por eso Joel lo catalogamos como uno de los 12 profetas menores, no porque sea más bajito, sino porque los textos son menos voluminosos. Este pequeño texto consta de 2 partes. En la primera se anuncia una plaga que devasta al país de Judea, y en la segunda parte se habla de una restauración total, de una nueva efusión del Espíritu. Y al final del texto es muy chévere porque se nos invita a recibir las gracias del Espíritu de Dios. A través de la oración, del ayuno y la penitencia, se nos invita a volver a reconocer a Dios como nuestro único Señor. Por eso las obras de caridad es acercarnos al rostro de Dios. Ayudarle a un pobre es reconocer en ese pobre el rostro de Dios. Nunca nos desentendamos de poder ayudar. Recordemos que en esa persona está Dios mismo y que dice la palabra que ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. Y lo que nos está invitando hoy el Señor es a que practiquemos la justicia. Nuestra religión no se puede quedar solamente en alabanzas, tiene que ser una religión de obras. Por eso en el Evangelio de San Lucas de hoy nos invita el Señor a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Quien escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica se parece, dice el Señor, a aquel hombre que edifica una casa sobre la arena. Y cuando viene la tormenta, pues ¿qué pasa con esa casa sobre arena? Se destruye. Pero aquel que edifica una vida sobre roca es aquel, o se parece a aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Practicar la palabra no es tan fácil. Escuchamos en las iglesias que perdonemos al enemigo, por ejemplo, pero en la práctica lo seguimos odiando. Escuchamos en la palabra de Dios que nos amemos nosotros, que nos amemos de corazón, y en la práctica a veces sentimos culpas y resentimiento y no nos amamos de verdad. Por eso tenemos que practicar la palabra. La palabra es vida. La palabra es, como dice el Salmo 119, es lámpara para tus pasos. Pidámosle al Señor, todos, que conozcamos más la palabra de Dios. Por desconocimiento de la palabra de Dios es que muchos de nuestros hermanos católicos se van de nuestras iglesias,
porque no conocen la palabra de Dios, ¿sí? O porque alguien se las explica de otra manera, como se las quiera explicar. Pero la palabra de Dios tiene a alguien, a un maestro que guía siempre, y es el Espíritu Santo. Siempre que tú lees la palabra de Dios, pide el Espíritu Santo. Él te va a dar el discernimiento para comprender lo que tú estás leyendo. Quien no lee la palabra de Dios se equivoca mucho. En la palabra de Dios hay un sinnúmero de libros sapienciales que nos ayudan a vivir la vida. Por eso dice el Señor, dichoso aquel que conoce la palabra de Dios y la practica, porque la práctica de la palabra hace que tu vida sea distinta. Tú escuchas la palabra, lees la palabra y vives la palabra y tienes realmente una vida renovada. Por eso leamos la palabra de Dios, no nos dé pereza. Una vez dije yo en la parroquia, dentro de 8 días todos vamos a venir con el Evangelio de Marcos, leído, que son pocos capítulos, y nadie vino a misa. Pues imagínense, eso quiere decir que ninguno la leyó y que mejor no fueron a misa para que el Padre no les preguntara. Tenemos que leer la palabra de Dios, no nos dé pereza leer la palabra, no nos equivocamos todos los días, haz el esfuerzo, 5 minutos, 10 minutos, la vas conociendo, te va gustando y vas entendiendo más la celebración eucarística. Pídele al Señor que te dé en este día la gracia de escucharlo a través del mensaje y que la palabra de Dios que tú escuchas lo lleves a tu corazón, porque practicar la palabra es tener a Dios contigo más vivamente. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ellos. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y te presentamos. Haz que sea para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, por este cáliz, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y te presentamos. Haz que sea para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Con la oblación de estas ofrendas, recibe también, Señor, la oración de tus fieles, para que este homenaje de piadosa sumisión nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Alabemos al Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo, tu Hijo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con vosotros. Démonos como hermanos un saludo de paz. Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Peque, Señor, ingrato te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad, contrito ya, perdón, Señor, te pido, eres mi Dios, apelo a tu bondad, eres mi Dios, apelo a tu bondad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad. Guardarme, defendedme como hijo, posesión vuestra. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y acompañe siempre. Podéis ir en paz. Gracias al Señor.